RPP Noticias tiene esta campaña para hacernos pensar, para hacernos cavilar, para reflexionar en el país que queremos. Y hoy día, en su espacio vital, vamos a soñar en el país que queremos desde el punto de vista de salud mental. Y le vuelvo a hacer otra pregunta, señora, señor. ¿Qué país quisiera usted en relación a la salud mental de la gente? Esta campaña tiene como objetivo principal poner en la agenda pública temas clave para el desarrollo de nuestro país en temas de salud, digitalización, reactivación económica y cómo plantear las hojas de ruta para lograrlo. Por eso es que hoy día vamos a hablar sobre qué país queremos en el mundo de la salud mental. Porque la salud mental, señor, señora, ha entrado en una crisis profunda. Si ya antes de la pandemia estaba documentado que 1 de cada 5 adultos, o sea, el 20%, tenía una afección mental y que igual el 20% de los niños ya tenía un trastorno de conducta y de las emociones. Oiga, después de la pandemia, con el cierre de los servicios primarios de salud, con la angustia, con la ansiedad que se desencadenó por la pandemia, la cosa debe estar más grave. Vamos a conversar de esto con el doctor Yuri Cutipé. Él es director ejecutivo de salud mental del Ministerio de Salud. Él es médico psiquiatra. Doctor Cutipé, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Un gusto, doctor Huerta, de estar nuevamente con usted. Muchas gracias por la invitación. Doctor, le voy a hacer a usted la misma pregunta que le he hecho a nuestros oyentes. ¿Qué tipo de Perú quisiera usted en salud mental? A ver, soñemos un rato. Sí, soñemos con los ojos abiertos, es decir, pensando en las posibilidades que tenemos que construir todos, aportar, para tener un país donde el bienestar emocional sea una característica de todos, ¿no? Ese bienestar emocional que, como dice la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, nos permita a cada uno de nosotros resolver los retos que nos presenta la vida, en principio, ser capaces de trabajar de manera productiva, fructífera. En tercer lugar, ser capaces de construir o contribuir a construir una comunidad más igualitaria, más solidaria, donde sea posible la esperanza, ¿no? Es decir, podamos tener calidad de vida como personas y como familia y comunidad. Ese sería el gran sueño, ¿no?, para el que nos toca construir a todos nosotros en el país, ¿no? O sea, tener bienestar en primer lugar, ¿verdad? Ese bienestar mental, ese levantarse desde la mañana hasta la tarde, haber pasado el día de trabajo tranquilo, llegar a la casa, los hijos, la familia, los amigos, qué sé yo. ¿Y qué tal te fue en el día? A mí me fue muy bien. ¿Y a ti qué tal te fue? También me fue muy bien. Sin sobresaltos, tranquilo, el bienestar. Y eso lleva a lo segundo que usted ha dicho, que sería, caramba, ¿y qué tal en el trabajo? Todo bien. Oye, hemos hecho estos proyectos que son increíbles aquí y allá, y que esos proyectos en todos lados se multipliquen. Avanza el país, avanza la producción, como usted dice. Ahora, si estamos pensando, porque usted es un profesional de la salud, usted es un médico psiquiatra, que ese sería el mundo ideal, ¿estamos logrando algo de eso, doctor? En términos de bienestar, de productividad, ¿cuáles son los problemas que tenemos en este momento? Sí, bueno, también para completar nomás este sueño, doctor, creo que es importante mencionar que salud mental no es no tener problemas, ¿no?, sino tener capacidad para resolverlos, ¿no? Entonces, no es no tener conflictos, ni externos ni internos, sino capacidad para afrontarlos, para resolverlos. Y bueno, en realidad en nuestro país, creo que como en todo el mundo, más aún en pandemia,
especialmente en países o en sociedades donde hay muy escasa capacidad de protección social. Ese bienestar emocional ha sido duramente golpeado durante la pandemia, tanto por quienes fueron directamente afectados, enfermaron o tuvieron parientes, amigos fallecidos, como también por aquellas personas que vienen sufriendo los embates de las complicaciones sociales que genera la pandemia, la falta de trabajo, la falta de posibilidades de continuar con su educación, ¿no? El haber estado sometidos a una educación muy, muy elemental, muy básica, ¿no? A través de los medios radiales, televisivos o virtuales, ¿no? El no tener una vivienda, ¿no? Digna, suficiente como para darle a uno seguridad de vivir en pandemia bien, como en otros países. Todo eso ha golpeado duramente ese bienestar, ese capital que tenemos como bienestar emocional, ¿no? Y yo quisiera que nuestros oyentes, por favor, noten, señor, señora, pongan atención a lo que ha dicho el doctor Cutipé, porque estamos hablando de salud mental, pero fíjense en lo que él ha hablado. Ha hablado de trastornos sociales, económicos. Ha hablado de lo que se llama el entorno social, de lo que se llaman determinantes de la salud de un ser humano. Porque, doctor, podríamos hablar de la clínica psiquiátrica, sí, que los consultorios, que las medicinas, pero no se trata de eso. Entonces, la resolución de estos problemas, como lo vamos a ver en la segunda parte de esta conversación, tiene que ver con una transformación muy grande en nuestra sociedad, porque los seres humanos, las personas, somos productos de esa sociedad. Doctor, permítanos por programa. Estamos conversando, si usted recién se une a nuestra transmisión, con el doctor Yuri Cutipé. Él es director ejecutivo de salud mental del Ministerio de Salud. Y estamos en nuestra campaña, señor, señora, el país que queremos, el Perú que queremos. Y ya el doctor, y estamos hablando obviamente de salud mental. Y esto porque si ya teníamos una crisis de salud mental en nuestro país antes de la pandemia pues ha venido a agravarla. Y ahora, con esta crisis mundial en la economía, en la que países como Alemania tienen 10% de inflación, Estados Unidos casi 8%, España 8% y tantos, en el Perú no es una excepción, no nos alcanza para nada, suben las cosas y eso agrava la salud mental. Doctor, me impresionó muchísimo una de las cosas que usted dijo, y esto es esencial para que nuestros oyentes entiendan, que la felicidad perfecta, pues como dicen las abuelitas, no existía, ¿no? Nada es perfecto. Nadie está libre de problemas. Nadie está libre de cosas que nos puedan pasar en todos los días. El truco está, y me parece el concepto de salud mental, es de que cuando nos pasen cosas, tengamos los mecanismos personales, psicológicos, de lucha, de adaptación, que nos permitan pasar, y en esa conversación imaginaria que le decía hace un rato, por ejemplo, llegan el papá de trabajar, la mamá de trabajar, ¿y qué tal el día? Bien, mira que el niño tuvo un problema, pero el psicólogo del colegio lo resolvió inmediatamente porque fue así y así. O sea, hay mecanismos en la sociedad que nos puedan ayudar a resolver nuestros problemas. En ese sentido, doctor, estoy seguro que podemos hablar mucho de qué es lo que se podría hacer, etcétera, etcétera, pero quisiera ser un poquito más práctico. En este momento, en este 31 de marzo, mientras esperamos esos grandes cambios que van a venir, porque usted ha hablado de cambios sociales profundos que tenemos que tener en la sociedad, etcétera, ¿qué puede hacer nuestro oyente varón, nuestra mamá que nos está escuchando y a quien le pedimos hace un rato que sueñe en un país ideal? ¿Qué cosa pueden hacer ahora, doctor? Bueno, también parte de la salud mental es la posibilidad de cuidarlas, ¿no? Que que podamos ejercer cada uno nuestras capacidades para cuidar nuestra salud física y mental. Así como cuidamos nuestra salud física, también podemos cuidar nuestra salud mental, ¿no? ¿Cómo cuidamos nuestra salud física? Cuidamos con una buena dieta saludable, con ejercicio, con, digamos, una racionalidad en las actividades que realizamos, ¿no? Que estén de acuerdo a nuestras capacidades físicas.
Bueno, de igual manera, ¿no? La salud mental puede beneficiarse de factores comunes que protegen a la salud física y algunos factores adicionales que tienen que ver con ciertas capacidades psicológicas, pero además con las capacidades de los que están en nuestro entorno, ¿no? Es decir, cuidar la salud mental, ese bienestar emocional, ese capital personal y social que tenemos para salir adelante en la vida, implica también tener, digamos, como cierta disciplina para el sueño, que es tan importante, ¿no? Para también, igual que en la salud física, comer saludablemente, pero comer a nuestras horas. Eso está demostrado en múltiples investigaciones cuán importante es que se preserven las horas de comida, ¿no? No solamente la cantidad o el equilibrio calórico, o proteico, de grasas en la comida, sino también el preservar las horas de comida. Y también es muy importante el ejercicio físico, ¿no? El ejercicio físico contribuye también a la salud mental. Pero eso es en el nivel físico. En el nivel psicológico es bien importante también manejar algunos conocimientos y hacer algunas prácticas básicas para manejo de estrés, ¿no? Y también tener una actitud positiva para resolver los problemas de una manera obviamente realista, ¿no? Y en el nivel relacional, también nuestra salud mental depende de con quiénes nos relacionamos, ¿no? El tener relaciones fuertes, de ayuda, de solidaridad, ¿no? Con no solamente nuestros familiares, sino nuestro grupo de compañeros de trabajo o en la propia comunidad, en el barrio, en el edificio. La fortaleza de las redes de apoyo también contribuye a proteger la salud mental. Esos son aspectos muy importantes que en el mundo cada vez van, digamos, difundiéndose, y también las personas, creo que durante la pandemia, casi por necesidad, hemos puesto en práctica muchos de estas recomendaciones que se han difundido masivamente, yo creo, por todas las redes, ¿no? Y que en RTV también constantemente, ¿no? Hay orientaciones, por ejemplo, para poder justamente tener esos conocimientos y aplicarlos en nuestro día a día, en la protección de nuestro bienestar emocional. Qué interesante. Entonces la salud mental, ¿verdad? Por ser parte de la persona, se cuida cuidando la salud física. Y ya nos ha hablado de la alimentación saludable, de la actividad física, de dormir bien, de no usar sustancias, todo eso que es la parte física, el alcohol, etcétera. Eso nos va a ayudar en nuestra salud mental. Pero más específicamente usted habla el manejo del estrés, del cual hemos hablado muchas veces, identificar las raíces del problema del estrés y tratar de hacer una lista de problemas y solucionarlos para que no nos coma el estrés, resolver los problemas de una manera alturada, con diálogo. Por eso que ese sopapo que le dio este actor en Hollywood ha caído tan mal en el mundo, porque así no se resuelven los problemas, a sopapos, así no se resuelven. Y lo otro, las relaciones, dice usted, formar grupos sociales. Háblenos un poquito de esto, doctor, porque ese colchón social es importantísimo. ¿Cómo se forman colchones sociales? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo se cultivan? En realidad, para también reafirmar lo que me ha mencionado, la soledad es un factor de riesgo para la salud mental, ¿no? Por eso es que en el mundo, especialmente en sociedades donde hay mayor aislamiento, inclusive teniendo mayor desarrollo, ¿no?, socioeconómico, hay como una epidemia de soledad que ha sido mucho más severa durante la pandemia por el aislamiento. Entonces, es un factor de riesgo, de modo que es muy importante el fortalecer las redes, primero familiares y en segundo lugar comunitarias o laborales, ¿no? Y fortalecer las redes significa el cultivar la relación, ¿no?, con nuestros amigos, con nuestros familiares, ¿no? El demostrar afecto, el organizarnos para atender sus necesidades, ¿no?, las necesidades de ellos, no las que pensamos nosotros, ¿no? Es decir, siempre estar disponibles. Esa posibilidad hace que tengamos una dotación de seguridad ante situaciones críticas, de saber que tenemos una red de apoyo, que si enfermamos nos van a acudir,
y también el alivio de que se siente cuando uno hace un acto de solidaridad, que también contribuye a ese bienestar emocional, ¿no? Entonces, estas acciones de fortalecimiento de las redes sociales, ¿no?, son recomendadas actualmente en el mundo. La propia Organización Mundial de la Salud recomienda promover el fortalecimiento de las redes sociales justamente para proteger el bienestar emocional, ¿no? Qué interesante. Entonces, no solamente es tener los amigos, las amigas, los familiares, sino cultivar. Es como una planta, ¿cierto, doctor? Si no riego la plantita, la planta se va a morir. Y ese riego es esa llamada telefónica, estos medios sociales, aunque sea un WhatsApp al amigo, a la amiga, al familiar, ¿cómo están? Echar de menos, decía mi madre. O sea, hay que echar de menos siempre a la familia, al amigo, echar de menos. Ese me parece... Porque, doctor, falta mucho para que nuestra sociedad cambie como usted nos la pidió en el primer bloque. Es decir, para que cambien las condiciones sociales, para que tengamos una vivienda saludable. Todas esas cosas son macros, dependen de los estados, de los gobiernos. Pero hoy día mismo nuestros oyentes pueden, y por eso le había hecho esta pregunta tan práctica, empezar a manejar el estrés, empezar a ver cómo están resolviendo sus problemas, empezar a cultivar sus amistades, sus familiares, ese colchón social tan importante, y servir de repente, porque hay pobreza en todos lados, y de repente si a alguien le sobra un pedazo de pan, como se dice, darle al que no tiene, esa solidaridad le va a hacer sentir a uno bien. Eso es parte del manejo de la salud mental. Sí, doctor. Inclusive hay estudios al respecto, ¿no?, que dan cuenta cómo es que, por ejemplo, las personas con buenas condiciones económicas, que denominamos ricos, ¿no?, de países desarrollados, ¿no?, respecto a los que están en proceso de desarrollo, cómo es que tienen una mayor satisfacción de vida los que viven en países desarrollados, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad viven en un entorno muy común donde todos tienen, ellos serán los ricos, pero todos tienen las condiciones de vida como para tener calidad de vida. Entonces hay una satisfacción mutua nomás de vivir todos bien, ¿no? En cambio, en los países de poco desarrollo, la persona que puede tener, digamos, muchos recursos económicos, aún sin que se lo proponga, de hecho, va a sufrir nomás ver las carencias de los demás. O sea, no le va a servir de mucho la riqueza para sentirse satisfecho en la vida, ¿no? Es bien interesante, por ejemplo, explorar esto y de modo de impulsarnos siempre a construir un país homogéneo, satisfactorio, todos hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? De modo que podamos gozar la vida, ¿no?, conjuntamente. En conjunto, claro que sí. Doctor Yuri Quiotepe, muchísimas gracias, me ha encantado conversar con usted. Yo creo que nuestros oyentes no solamente han tenido la apreciación macro, como se dice, del problema de salud mental general, sino que han tenido también recomendaciones prácticas que desde hoy día puedan ya empezar a hacer. Muchísimas gracias por haber estado, doctor, con nosotros esta tarde. Muchas gracias a usted también, doctor. Un fuerte abrazo. Muy agradable. Y ahora nos vamos al cuerpo humano. Y vamos a aprender de una parte del cuerpo que tiene un nombre difícil. Se llama el intersticio. Intersticio. La doctora Violeta Aragón Carrasco y es especialista en anatomía patológica del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de Salud en el Cusco, porque estamos descentralizados aquí en Espacio Vital. Doctora Aragón, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Igualmente, doctor. Buenas tardes. Gracias por ayudarnos en esta diaria trivia, doctora, y le hago la primera pregunta. ¿Qué es y dónde se encuentra el intersticio? Sí, el intersticio es un término genérico que se refiere al espacio que hay entre las células. Es un espacio vital, como el nombre del programa. Entonces, en el cuerpo tenemos varios órganos y cada órgano tiene células y estas células son diferentes en cada órgano. Estas células están sobre una matriz. Esta matriz es como ese andamiaje o como una red o como una net, algunos lo describen así, donde están cada una de estas células especiales, ¿no? Entonces esa matriz extracelular la conocemos, la hemos visto,
está compuesta por varias proteínas muy importantes y que se encuentran en todo el cuerpo, como el colágeno, la elastina, le dan cierta rigidez y cierta flexibilidad. Y aparte de esta matriz, tenemos un fluido que es importante. Estas dos partes son importantes en el intersticio, la matriz y el fluido intersticial. Ese se llama el fluido intersticial, es un líquido allí. O sea, para imaginarnos, los tejidos tienen células. Las células no están todas pegaditas, sino están en un intersticio, están en un espacio. Y ese espacio tiene agüita, tiene líquido, y ahí están los vasos sanguíneos y todo lo que alimenta a las células. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Cómo funciona? Es muy importante el intersticio porque tiene básicamente tres funciones. Está de soporte a las células, este andamiaje, o este amortiguador también, o como hablaban antes, como un colchoncito, un colchón para las células. También nos sirve de conexión porque las células de los tejidos se conectan entre sí, se transmiten señales químicas, eléctricas, todo tipo de señales es a través del intersticio. Y también el intersticio nos sirve para transportar nutrientes y productos de desecho, también los encauza hacia los linfáticos. Claro, y también tiene un vehículo. Otra función es de protegernos, porque es también parte del sistema inmune, como puede captar estas sustancias extrañas, gérmenes o procesos, otros tipos de procesos. El intersticio también es importante como parte del sistema inmune. Claro, el espacio intersticial, qué interesante como imaginación. ¿Y qué enfermedades ocurren en este intersticio? Como está en todos los órganos, la composición del intersticio es diferente, ¿no? Entonces, la composición de esa parte sólida de la matriz y el fluido están en un equilibrio, pero a veces se pierde ese equilibrio, ya sea por la edad, por ejemplo. Lo podemos ver en la piel cuando ya vemos las arrugas, es porque parte del colágeno ya se ha deteriorado. En otras enfermedades incluso más graves, por ejemplo, tenemos en el pulmón las enfermedades intersticiales, donde ya también hay un exceso, hay una fibrosis, hay mucho colágeno, y esta fibrosis del intersticio en el pulmón impide, por ejemplo, que se difunda bien el oxígeno, ¿no? Entonces ya no hay un intercambio adecuado. Igual en otros órganos como en el corazón o incluso ahora se está investigando bastante en el cáncer, las células neoplásicas pueden modificar este entorno. Es muy importante conocer el intersticio. Doctora Aragón, supongo que usted enseña en la universidad, usted es una excelente profesora. Muchísimas gracias de verdad por habernos ayudado a imaginarnos qué es el intersticio, dónde queda, para qué sirve. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctor, gracias a usted. También por su labor de difusión, ¿no? Eso es muy gracias. Gracias. Sin ustedes no podríamos hacer nada. Gracias, doctora. La doctora Violeta Aragón Carrasco y es especialista en anatomía patológica, lo que se llama el médico patólogo del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de Salud en el Cusco. Este espacio, su espacio vital, está realmente